que se pueden usar. Primero tenemos a los narcóticos. Estos narcóticos tenemos un grupo de fenantrénicos como la morfina, otros como la meperidina, que se suele usar también en operaciones obstétricas, el fentanilo, el tramadol, que es un poco usado y es más que nada para analgesia. Vemos que su uso es limitado porque tiene efectos depresores en el feto, sobre todo en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la morfina suele atravesar muy fácilmente la membrana placentaria. ¿Qué efectos tienen en el feto? Sobre todo en el feto cuando ya es un recién nacido, pueden tener dificultad en la succión, hipotonía y depresión respiratoria. Este último es el más peligroso. Su administración puede producir una gran depresión en el sistema nervioso central con acidosis respiratoria en el recién nacido. Puede persistir varias horas después del parto. Hay quienes dicen que si se dejan pasar más de 6 horas después de su administración y el parto, o cualquier operación, se reducen mucho lo que son estos efectos depresores en el feto, puesto que vemos que la mayoría de sus efectos de sus medicamentos son a las 2 a 3 horas de administración, y luego de las 6 horas su efecto depresor termina siendo mínimo. También hay antagonistas de narcóticos. Estos se han estudiado y ven que atraviesan bien la membrana placentaria, por lo que se propone su uso para antagonizar los efectos depresores en el feto. Mm, En estos medicamentos, la morfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona, la mayoría son de categoría B y pueden usarse en el dolor agudo crónico y en lo que nos importa ahora en la anestesia. Otro grupo que tenemos son las benzodiazepinas. Lo más estudiado es el diazepam, que prácticamente pues, no produce efectos perjudiciales sobre el feto a pesar de pasar muy fácilmente la membrana placentaria. A dosis mayores puede dormir al feto y puede variar la frecuencia cardíaca fetal. También puede reducir una hipotonía en el recién nacido. Esto hace que en dosis muy elevadas, ya no terapéuticas, el diazepam puede llegar a provocar una disregulación de la regulación térmica y una depresión respiratoria. Eh, las benzodiazepinas en el embarazo son de categoría D en tratamiento crónico y son teratógenas en el primer trimestre. Pueden producir labrile leporino, malformación del paladar. No deben usarse durante la gestación, pero no hay evidencia que las esporádicas en anestesia sean nocivas para el feto, en general en las demás benzodiazepinas. Y también tenemos los inductores intravenosos, estos como el propofol, tiopental, la quetiamina, el midazolam, que ya sé que es del grupo anterior, que se usa como inductor. No, vemos que el propofol, tiopental y el etimirato son de categoría B y C según la FDA, es decir, tienen estudios en animales nomás. La quetiamina es de categoría B y esta puede aumentar el tono uterino afectando el flujo uteroplacentario, con lo que puede producir cierta depresión neonatal o hipoxia neonatal. Propofol se usa sobre la cesárea, porque es un hipnótico de acción rápida, duración breve y gracias a su tiempo de efecto de pico mayor y que tiene una inhibida interplasma en biofase de aproximadamente 3 minutos. Esto reduce que se pueda acumular y lo hace bastante seguro para usarlo en mujeres embarazadas. Se suele hacer una inducción con 2.5 miligramos por kilogramo intravenoso y produce pérdida de la conciencia a medida que se administra ese medicamento. El tiopental
Su dosis suele ser de 4 miligramos por kilogramo y no se le afecta al feto. En cuanto a la ketamina, eh, este, este no tiene ningún efecto neonatal importante si es que la dosis es menor a 1 miligramo por kilogramo. De cualquier manera, una anestesia hidrogenada incompleta suele usar 0,5 miligramos por kilogramo por kilo. Y esto no tiene, para que no tenga efectos disociativos y es bastante útil en pacientes que estén hipotensos o con sangrado perioperatorio. Por último tenemos el midazolam, que es el de ofrecer algo de ventajas para reducir la ansiedad en trabajo de parto. Acá recordamos que entre estos medicamentos hay cierto grado controversial entre la preferencia de las madres, porque algunas prefieren conservar la memoria durante el nacimiento de su hijo, en caso de operaciones. Mi compañera va a continuar. Perfecto. Entonces voy a continuar con los agentes inhalatorios. Estos van a cruzar de manera rápida la placenta y por lo tanto la cantidad de concentraciones halladas en el feto va a estar relacionadas con el tiempo de su administración. Por ejemplo, a los 15 minutos, la concentración del óxido nitroso en la sangre del cordón puede estar muy cercana a la que existe en la sangre materna. En cuanto al alotano, también aparece rápidamente en la sangre fetal y de igual manera va a estar relacionada con la concentración inhalada por la madre y la del tiempo de administración. Y bueno, algo similar ocurre con lo que es el enflurano, fluoroxeno y el metoxiflurano. Luego tenemos a los relajantes musculares. En este caso, prácticamente no van a cruzar la placenta, esto debido a su elevado grado de ionización. Pero si se administran dosis muy elevadas, también pueden encontrarse en concentraciones importantes en la sangre fetal. Bueno, aquí tenemos la succinilcolina, tracurio, cisatracurio, miocurio, rocuronio, entre otras. Siguiente, por favor. Luego tenemos los anestésicos locales. En estos, la capacidad hidrolítica del plasma materno va a ser difícil que estos anestésicos pueden llegar a la sangre fetal en concentraciones tóxicas, como lo que ocurre con los ester derivados como la cloroprocaína y la procaína. Y los anestésicos amida derivados van a atravesar en mayor o menor grado la placenta. Por lo tanto, la utilización para esta anestesia regional puede conducir a concentraciones plasmáticas variables en la sangre fetal. Además, también el pico de concentración de sangre venosa materna se va a observar aproximadamente entre los 15 a 20 minutos. Y los niveles de lidocaína y mevidocaína, por ejemplo, cuando son superiores a los 3 miligramos por mililitro en sangre fetal, se van a asociar a depresión neurológica del recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí para hablar un poco más general, los agentes anestésicos y las técnicas anestésicas van a modificar la actividad uterina. En los agentes inhalatorios, por ejemplo, van a tener una acción sobre esa dinámica uterina. Aquí la excepción va a ser el óxido nitroso. El alotano y el enflurano van a inhibir, por el contrario, diferencia, ¿no?, del anterior, la concentración espontánea como la inducida por los oxitóxicos. A concentraciones inhalatorias del 2%, el alotano va a disminuir de manera muy rápida la actividad uterina. Y esto va a facilitar la realización de maniobras uterinas, por ejemplo, en el caso de una extracción manual de la placenta.
Luego, en concentraciones analgésicas, el tricloroetileno no va a deprimir ni la contractibilidad ni el tono uterino. Pero también si la inhalación viene a ser prolongada, puede disminuir la dinámica uterina. En el caso del fluoroxeno, concentraciones inspiradas del 7% en oxígeno, también va a reducir la actividad uterina. En cuanto a los relajantes musculares y los agentes inductores intravenosos, ya sean barbitúricos o no, no van a tener efectos en la actividad uterina. Y en los anestésicos locales y la anestesia local, va a prolongar el periodo de expulsión y va a elevar el número de partos instrumentales. Y durante esta anestesia puede producirse hipotensión arterial y por esto producirse una hipoactividad uterina. Siguiente, por favor. En el preoperatorio, la evaluación preanestésica de la embarazada se tiene que tener consideraciones fisiopatológicas como que el embarazo y el trabajo de parto van a alterar la homeostasis de la madre y del feto y que esto puede acentuarse debido a la presencia de alguna patología del embarazo como hiperemesis, del parto como parto prolongado o asociada, por ejemplo, una diabetes grave. La placenta va a constituir una barrera poco efectiva para el pasaje de la mayoría de las drogas anestésicas, por lo que puede repercutir desfavorablemente sobre el recién nacido. Luego que la dinámica uterina puede verse también afectada por los agentes anestésicos, como les mencionaba. Y la embarazada es propensa al vómito o a la regurgitación silenciosa del contenido gástrico, que por lo general es más abundante que en que por lo general no es abundante en una mujer que no está embarazada. Y debido a las modificaciones que ocurren en el embarazo y del útero, la mujer va a ser más propensa a desarrollar hipotensión arterial, alteraciones en las saturaciones del oxígeno arterial y del estado ácido-base. Siguiente, por favor. Ahora, los criterios para la selección de la técnica anestésica van a depender de la naturaleza de la situación obstétrica actual, el grado de emergencia de la misma y las condiciones que se va a encontrar el feto. Por la profundidad necesaria de la anestesia para la intervención que se va a realizar, la presencia de patología clínica asociada, el grado de preparación psicoprofiláctica de la embarazada y los deseos expresados por la embarazada y su grado de ansiedad. Aunque también hay otros elementos indispensables previos a la anestesia que van a condicionar la técnica, a elegir, por ejemplo, las condiciones del aparato circulatorio, no si hay presencia de hipotensión, y también las condiciones a nivel respiratorias de la embarazada, la hora de la última ingesta de alimentos o líquidos, el grado de hidratación o si ha recibido alguna medicación hasta ese momento. Siguiente, por favor. Analgesia durante el trabajo de parto. Esta no se recomienda de rutina en el parto de bajo riesgo. Y la preparación psicoprofiláctica y la presencia de un acompañante, esto para contenerla emocionalmente, ha contribuido a reducir la necesidad de acudir a este recurso. Está indicada cuando el dolor se hace insoportable y en casos de que se sospeche de una incoordinación uterina con falta de progreso del parto. Y
En este caso, la analgesia epidural va a ofrecer las mayores ventajas, como un buen nivel de anestesia con la madre despierta, no va a reducir la contractibilidad uterina espontánea o inducida por la oxitocina, y además la toxicidad sobre el feto viene a ser baja. En cuanto a analgesia y anestesia para el periodo de expulsión, es decir, en el segundo periodo del parto, de igual manera que el anterior, no se aconseja es el uso de este recurso en forma rutinaria. La principal contraindicación es la hipotensión y su complicación más frecuente es la reducción del esfuerzo del pujo con alargamiento del periodo expulsivo. Y por ello el aumento de la incidencia de la aplicación de forceps para la terminación del parto. Además, la anestesia regional de elección viene a ser la subaracnoidea baja, ya que esta técnica es efectiva, de rápida instalación y va a producir mínimos efectos colaterales. Y en caso de que se optara por una anestesia general, se tiene que tomar en cuenta si existen contraindicaciones para la anestesia regional, cuando el parto es inminente y no da tiempo para efectuar esa anestesia regional, cuando se sospecha que se va a requerir a realizar una maniobra intrauterina para terminar el parto, y por último, si la embarazada pues se va a negar a recibir este tipo de anestesia. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos por último la anestesia para la cesárea. En caso de una operación cesárea electiva, la anestesia regional epidural, en este caso va a continuar siendo el método anestésico que más se va a aconsejar. Por ejemplo, tenemos aquí a la cloroprocaína o la bupivacaína. La punción aquí se va a realizar va a ser lumbar y se va a realizar entre la L2 y L3, y el bloqueo sensitivo debe alcanzar por lo menos hasta el nivel de 5. El riesgo de hipotensión va a ser combatido con el desplazamiento del útero a la izquierda y mediante la infusión endovenosa de solución de Ringer lactato. Y bueno, en caso de que si se requiriera un vasopresor, podríamos utilizar la efedrina. Y en cuanto a la cesárea de emergencia, la elección del procedimiento anestésico va a ser basado en el grado de urgencia y por las causas de la misma. Por ejemplo, si está causada por una hemorragia, como por placenta previa o por desprendimiento marginal, o si hay una presidencia del cordón, se va a indicar la anestesia general. Además, también se debe evitar la aspiración del contenido gástrico. Esto lo logramos con una inducción rápida, con inhibición de las fasciculaciones, con el empleo de succinilcolina, compresión del cartílago cricoides durante la intubación, y bueno, entre otras medidas. Y la elección del anestésico, también se deben tener en cuenta las razones por las cuales se realiza esta cesárea de emergencia. Por ejemplo, tener una procedencia de cordón o desprendimiento prematuro se puede emplear el alotano o el fluorano por su acción uteroinhibitoria. Y bueno, por último, se puede utilizar anestesia epidural si las condiciones de la paciente o del feto lo permitieran. Siguiente, por favor. Gracias, esta es nuestra bibliografía. Bien, bien. Sí, adelante, vamos. Excelente. Buenos días, doctor, compañeros. Vamos a continuar con los métodos
básicos para la conservación del embarazo. Bueno, aquí primero vamos a ver a las operaciones plásticas y estas se van a efectuar fuera de la gestación, mientras que los cerclajes, esta es una técnica que se realiza durante el curso del embarazo. Entonces iniciamos con las técnicas reparadoras de las dehiscencias traumáticas. Primero tenemos a las traqueoismoplastías. Como ya dije, es fuera del embarazo y tienen por objeto la corrección de los desgarros profundos del cuello con una prolongación hasta la región ísmica. Vemos ahí a la técnica de Palmer, que consiste en el desviamiento vaginal suficiente para exponer con una amplitud la zona supravaginal. 2, el ahogamiento que llegue bastante por encima del desgarro que tiene el cuello. 3, la sutura del istmo en 2 planos a puntos separados. 4, la sutura de la porción supravaginal del cuello. Y 5, la sutura de la parte intravaginal del cuello y del desviamiento vaginal. Después tenemos a las traqueoismorrafias. En esta existe una lesión cervicoísmica que está situada casi siempre sobre la cara anterior y va a afectar a la pared fibromuscular, pero no llega a alcanzar a la mucosa y va a crear una zona de menor resistencia que se percibe al dedo. Vemos ahí la técnica de Lash. Aquí se desprende la mucosa vaginal lateralmente y la vejiga va hacia arriba para exponer bien los límites de esta dehiscencia. Y vamos a ver las lesiones en extensión y espesor. En el caso, según las características que tenga, se va a practicar una ismorrafia simple o una ismorrafia previa avivamiento o escisión de estas zonas cicatrizales. Entonces vamos a iniciar con el cerclaje cérvico-ísmico. Aún no se conoce su grado de eficiencia para evitar el parto inmaduro o prematuro en los casos que tenemos de incompetencia cervical. Pero el principio de esta intervención es estrechar el orificio cervical interno que va a estar anormalmente dilatado. En realidad su realización es relativamente simple, mediante una sutura que circunda el canal ísmico. En el primer trimestre tenemos una alta probabilidad de abortos por otras causas, entonces se dice que este cerclaje se tiene que hacer siempre después de la semana 14 y preferentemente antes de la semana 27. En los cuidados preoperatorios, si es que decidimos practicar un cerclaje que va más allá de la semana 26 o más, tenemos que tener en cuenta la evidencia de madurez pulmonar fetal. Es por eso que de forma preventiva vamos a suministrar corticoides a la madre para así poder acelerar la biosíntesis del surfactante del pulmón fetal y para poder reducir el riesgo de aparición de un síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido en el caso de que este sea pretérmino. Entonces aquí vamos a tener a la técnica de McDonald. Esta se va a realizar con anestesia general. Es de las técnicas más utilizadas junto con la de Shi-Dotker, pero se recomienda la de McDonald por su sencillez y también por su fácil realización. No requiere ninguna sección o desprendimiento de la mucosa vaginal y este cerclaje se va a practicar en la parte alta o media de la porción intravaginal del cuello mediante un hilo de nylon trenzado. El hilo va a pasar por debajo de la mucosa vaginal del cuello en cuatro puntos cardinales y así va a volver a salir cada vez a la cara externa del cuello. Y al final vamos a anudar para estrechar esta jareta que se formó. Ahí pueden ver más imágenes, ¿no? Acá hay un video que les he puesto de la técnica de McDonald. Bien, y los periodos posoperatorios
Luego ya de 48 horas que la paciente estuvo en reposo, se le va a poder permitir la movilización en forma gradual, pero sí se tiene que limitar los trabajos que requieran un esfuerzo físico, también los viajes largos y que suba escaleras hasta el comienzo de la semana 37. Podemos tener complicaciones, estas son poco frecuentes si es que se hace y se respeta la técnica descrita. Podría ser la rotura prematura de membranas, infecciones y también el comienzo del trabajo de parto. Se pueden asociar con este cerclaje si es que, bueno, se realiza más allá de la semana 26, tenemos más riesgo y generalmente ocurren dentro de las 48 horas de la intervención. Ahora vamos a entrar a los métodos para la interrupción artificial del embarazo. Estas se van a aplicar en diferentes sedes gestacionales por las causas patológicas materno-fetales o ya sea por razones legales. Puede ser con un feto vivo o maduro o posmaduro, con un feto muerto y que esté retenido total o parcialmente, ya sea cualquier edad gestacional, y con un embrión o feto vivo que no sea viable. Este es de acuerdo al Perú, de quedar claro de que en caso del aborto terapéutico, son las condiciones para el aborto terapéutico en el Perú. Es la mujer gestante quien tiene la titularidad para decidir la interrupción del embarazo, ya que la vida y la salud podrían afectarse de continuar con el proceso de gestación. Entonces, esto se realiza cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar su salud, un mal grave y permanente. Según la base consensuada de las sociedades médicas del Perú, estas son las entidades clínicas que se consideran para realizarlo, como un embarazo ectópico tubárico, una multiforme parcial con hemorragia de riesgo materno, hiperemesis gravídica refractaria, neoplasia maligna que requiere un tratamiento quirúrgico, insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional 3-4, hipertensión arterial crónica severa, lesión neurológica, lupus eritematoso sistémico con daño renal severo, diabetes mellitus avanzada con daño de órgano blanco y insuficiencia respiratoria severa, y bueno, cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la paciente. Dicho esto, vamos a continuar con las técnicas para la interrupción del embarazo. Aquí vamos a distinguir a los métodos lentos y a los métodos rápidos. También vamos a ver los métodos que se aplican habitualmente, ya dividido por primer, segundo y tercer trimestre. Conmigo vamos a ver primero y segundo trimestre. Los métodos lentos, o también llamados indirectos, van a tener por objeto provocar las contracciones uterinas secundarias que produzcan pues un desprendimiento, ¿no? Y expulsión de la placenta y con ella del feto. Acá vamos a ver el método de Burel, también la administración de oxitocina, de prostaglandinas, que provocan pues contractibilidad uterina. Y después tenemos a los métodos rápidos. Esta es realizar todas las maniobras, pero en un solo tiempo, y consisten en desprender el huevo en una forma instrumental o manual, y así extraerlo inmediatamente, ¿no? Acá vamos al legrado instrumental, o por aspiración, la microcesárea y la cesárea. Iniciamos con las de primer trimestre. Acá vemos en el primer trimestre, generalmente es hasta la semana 12, y tenemos al legrado instrumental o curetaje. Esta tiene que ser intervención ejecutada bajo una anestesia general. Tenemos que ver todas las reglas de asepsia usuales que se dan en cirugía. Y bueno, se coloca el espéculo o valvas y se va a prender el labio anterior del cuello con una pinza de garfios. A veces la dilatación cervical que tenemos ya es suficiente para permitir la introducción de la cureta, pero en caso contrario vamos a empezar a introducir unos dilatadores artificiales, que preferentemente las bujías de Edgar, que ahorita que pueden ver ahí, de diferentes tamaños. Bueno, una vez que ya hemos introducido suavemente estas bujías, su tamaño corresponde al del canal libre cervical, y bueno, siempre se pasa por el orificio interno, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos a insertar calibres superiores, o sea, poco a poco, hasta poder conseguir una dilatación suficiente para que pase, para que tenga pase libre esta cureta. Y bueno, una vez que ya se amplió el cuello, vamos a ver los elementos ovulares y estos se van a extraer con una pinza, y la cureta se va a introducir hasta el fondo del útero y se va a retirar raspando el cuello. De manera que vamos a poder recorrer la cara anterior, después la cara posterior, los bordes y los ángulos uterinos.
Y vamos a ver el estallido de las membranas que va a producir la salida de líquido amniótico claro. También hay desprendimiento de la placenta que ocasiona escape de sangre. Una vez que ya hemos eliminado el huevo, nos va a dar una sensación de que ya hemos tenido contacto con la pared del útero. Más allá de esto, no debemos raspar. Y va a haber un clásico quejido o también llamado llanto uterino que no se debe buscar ni tampoco debemos provocarlo, ya que la cureta es un instrumento que es abrasivo y también puede causar complicaciones. Después de que hubo un correcto curitaje, va a cerrar toda la hemorragia y también podemos dar antibióticos por vía parenteral o bucal de forma profiláctica. Aquí, bueno, hay secuelas que puede dejar la destrucción excesiva de la mucosa en la superficie, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pueden ser las iniquias de la cavidad, amenorreas o esterilidad secundarias, porque hubo una falta de recuperación de la mucosa debido a la obstrucción excesiva de la capa basal. Este es un video rápido que nos enseña los instrumentos. Ahí vimos las negras. Esos son los dilatadores de los que les hablé. Ven que hay de diferentes tamaños. Después vamos a ver a las pinzas POSI y a las pinzas de anillos para extraer los restos. Ven, hay de diferentes tamaños. Y bueno, el espéculo. Y este es un video que nos muestra, bueno, esta es extracción de restos, pero nos hace darnos una idea, ¿no? Después, bueno, después de esto tenemos al legrado por aspiración. Y bueno, ahora vamos a entrar a los de segundo trimestre. Vemos ahí al método de Aburel y al método de inducción del parto con prostaglandinas E2 o con misoprostol. En el segundo trimestre, es desde la semana 38 a la 28, aquí vamos a usar tanto los métodos rápidos como los lentos. Y en los primeros se refiere a una microcesárea. Esta técnica se describe más adelante. Y en los segundos vemos al método de Aburel y administración de las prostaglandinas. En el caso del método de Aburel, consiste en una inyección intramiótica por vía transparietal abdominal de solución clorurada de hipertónica al 20%. Y la preparación es igual que una amniocentesis y igual, ¿no? Con anestesia local de la pared en la zona donde se realiza la punción, y esta tiene que ser practicada bajo un control ecográfico. Sí puede existir complicaciones consistentes en infección ovular, inyección extramiótica, una punción intestinal, inyección intravascular, colapso. En el caso de la inducción de parto con prostaglandina C2 o con misoprostol, esta va a estar especialmente indicada en el periodo de la gestación para evacuar el feto materno. El feto muerto y retenido, aquí vamos a administrar de 10 a 20 miligramos de prostaglandina C2. Estas están contenidas en unos óvulos que se van a colocar en el fondo del saco vaginal posterior. Esta dosis se repite de 3 a 5 horas según la respuesta contráctil del útero que tengamos. Y bueno, la dosis inicial es de 50 microgramos y esta se repite según la respuesta uterina. Gracias, esa es mi bibliografía. Bien, excelente. Continuando con el tercer trimestre, o bueno, parto provocado o inducido, cuando la interrupción se realiza en el tercer trimestre, a partir de la 28ª semana de gestación, se denomina parto prematuro provocado, y cuando se efectúa a partir de la 37ª semana, se designa parto de término provocado. En el embarazo a término prolongado, la clave para el éxito de la inducción está en reunir las condiciones obstétricas más favorables posibles, en este caso la madurez del cuello uterino y el grado de encajamiento y altura de presentación.
Entonces, en sí las contracciones uterinas tienen un mecanismo de acción. En sí preparan al canal del parto por medio de la acción combinada de dos mecanismos. El primero es la presión ejercida sobre el segmento inferior y el cuello por la bolsa de las aguas. Y el segundo, la tracción longitudinal ejercida por el cuerpo uterino sobre el segmento inferior y el cuello. Entonces, en esta imagen se va a ver los mecanismos por los cuales las contracciones uterinas dilatan el cuello y el segmento inferior. Las flechas que están colocadas fuera muestran cómo el cuello y el segmento inferior se deslizan hacia arriba sobre la presentación, traccionados por la contracción del cuerpo uterino. Y la flechita interior indica cómo hay un aumento de la presión amniótica causado por la contracción dilatada del cuello, que es el área del útero que se opone menos resistencia a la distensión. Siguiente, por favor. Entonces, como les había hablado, ¿no?, sobre las condiciones obstétricas favorables, vamos a hablar sobre los grados de madurez. La fisiología y el desarrollo de la madurez cervical fueron explicados cuando se producen los cambios resultantes del incremento hormonal producido durante la gestación. Las contracciones del útero del preparto constituyen uno de los factores que completan la maduración progresiva del cuello uterino. A lo largo de este proceso, el cuello experimenta distintos cambios que permiten ser clasificados, en este caso, en 3 grados. El grado 1, cuando el cuello es inmaduro, es una situación posterior respecto al eje de la vagina, tiene una consistencia firme, una longitud, más o menos un borramiento de 3 a 4 centímetros, sin dilatación del orificio interno y también del externo en el caso de una gestante nulípara. En el grado 2 es un cuello parcialmente maduro, y pues presenta distintas variedades intermedias entre el grado 1 y el grado 3. Y el grado 3 es el cuello maduro, está en este caso bien centralizado en el eje de la vagina, a diferencia de lo que es el grado 1, que está posterior. La consistencia va a ser blanda en este caso y la longitud acortada 1 centímetro menos. Va a haber borramiento o en vías de borramiento y va a ser desiniciente hasta 2 a 3 centímetros. Acá también les traigo otra clasificación. En este caso ya lo clasifican como 4 grados. El primero es cuello del útero sin borramiento ni dilatación, que vendría a ser el grado 1 de la anterior clasificación. Acá en la segunda es un cuello del útero cuando hay un 50% de borración y tampoco hay dilatación. En la tercera es un cuello del útero borrado en un 100% y está dilatado más o menos hasta 3 centímetros. Y finalmente el cuello del útero dilatado por completo y ahí, bueno, ya hasta 10 centímetros. Siguiente, por favor. Entonces, también hay otro método para cuantificar y predecir el éxito de la inducción del parto. Este es el famoso test de Bishop. Y como se pueden dar cuenta, es un sistema de puntuación donde el máximo viene a ser un puntaje de 13. Ha sido utilizado para predecir el éxito del parto vaginal en inducción. Y sus componentes, sus 5 componentes, gradúan de 0 a 3 las modificaciones del cuello uterino y el descenso de la presentación con un puntaje total máximo de 13. Un puntaje mayor a 7 es considerado como que tiene condiciones favorables de inducción con alta probabilidad de parto vaginal. Entonces, sus componentes son en aspectos de dilatación, de borradura, de estación, de consistencia y posición. Y para entender un poco mejor, les doy un casito. Es gestante de 41 semanas. Al tacto se encuentra cervix blando, de posición central, borramiento de 70%, dilatación 1 centímetro y altura de presentación cefálica, estación -1. ¿Cuál es el valor de índice de Bishop para valorar el grado de maduración cervical? Entonces, como ven, si valoramos, sería un puntaje total de 8. Si es mayor a 7, entonces tiene condiciones favorables para la inducción. Bueno, y también, ¿no?, son 41 semanas, entonces es un parto que hay que hacer sí o sí una inducción. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los métodos directos para mecanismo. Acá vamos a hablar principalmente de lo que es la colocación de las sondas maleables, el método de Krauss y de la ruptura artificial y prematura de membranas. Entonces, el primer método, también llamado método de Krauss, consiste en la introducción de 1 o 2 sondas gruesas de tipo Nelaton. Como pueden ver en la imagen, ahí hay una, número 30, justamente porque son gruesas, en la cavidad uterina, y tengo que hacerlas correr entre la pared y las membranas, y hay que tener mucho cuidado de no desgarrar estas, ¿no? Las sondas se van a introducir casi en su totalidad y se van a mantener
por un suave taponamiento vaginal. Pueden permanecer hasta 24 horas en su lugar y si es necesario inclusive renovarse al cabo de este tiempo. Se requiere la administración en este caso de antibióticos y bueno, generalmente las contracciones van a aparecer después de 3 a 4 horas. A veces es útil reforzar su acción con oxitocina. En otros casos, la indicación o iniciación del parto puede demorar 1 o 2 días o fracasar. Lamentablemente este método ya no se utiliza o bueno, es abandonado, no se le recomienda. ¿Por qué? Porque tiene peligros de lo que es infección ovular y también rotura accidental de las membranas ovulares. Entonces, lo que sí se recomienda o podría ser útil es en casos de que haya un feto muerto o esté retenido. Y el siguiente método es la rotura artificial y prematura de las membranas ovulares. Es un método muy simple para inducir el parto, aunque no esté exento de riesgos y por ello no se le recomienda. La miotomía se puede practicar con dilatación cervical mínima, suficiente para permitir el pasaje de la rama de la pinza de tipo cochero. En la mayoría de los casos, las contracciones uterinas comienzan a las pocas horas de realizada la miotomía, con las mismas características que las del parto, pero esto no significa que el periodo de dilatación haya comenzado. Con este método, el tiempo que transcurre entre la rotura artificial prematura y el nacimiento excede siempre las 12 horas, con riesgo de que también haya lo que es la infección ovular. Generalmente requiere el agregado de oxitocina en infusión continua y también antibióticos. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que es el método indirecto, en este caso la inducción farmacológica del parto, que mi compañera lo va a desarrollar mejor, pero se basa en el efecto oxitóxico y o local a nivel cervical de algunos medicamentos. La oxitocina sintética ha sido el fármaco que más se ha usado. ¿Por qué? Porque en dosis fisiológicas es el que mejor produce la contractibilidad uterina del parto normal sin provocar ningún efecto colateral indeseable. ¿Y cómo así? Pues su mecanismo de acción es estimular selectivamente las células de los músculos lisos del útero, aumentando así la permeabilidad al sodio de las membranas de las mifibrillas. Se producen contracciones rítmicas cuya frecuencia y fuerza aumentan durante el parto debido a un aumento de los receptores de la oxitocina. Entonces, bueno, un dato agregado es que también ocasiona la contracción de las fibras musculares que rodean los conductos alveolares de la mama, estimulando también la salida de la leche. Sumado a esto también están las prostaglandinas del tipo E y sus análogos, en este caso el misoprostol, que también son muy eficaces para madurar el cuello e inducir las contracciones uterinas que desencadenan el trabajo de parto. Que mi compañera ya lo va a desarrollar mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Son mi bibliografía. Eso es todo. Gracias. Ok, bien, excelente. Bueno, vamos a continuar con lo que es la inducción del parto. En la inducción del preparto. En esta se va a dar cuando el preparto aún no haya transcurrido y el cuello no haya sufrido las modificaciones características como son el borramiento, la centralización, el máximo reblandecimiento o la dilatación. Entonces, lo que se procederá es administrar algunos fármacos como las prostaglandinas, entre ellos el misoprostol, los cuales sus acciones van a ser modificar el tejido colágeno del cérvix y producir las contracciones uterinas. Las formas de administración pueden ser de 3 maneras: intrauterina, extraamniótica, endocervical o vaginal. La intrauterina, extraamniótica y la endocervical se realizará con una dosis única de 0,4 miligramos de prostaglandina en 5 mililitros de gel, al igual que en la endocervical. Y en la vaginal será por medio de un óvulo de 3 miligramos y se pondrá a nivel del fondo del saco posterior. En el caso de que luego de 3 a 6 horas no haya una contractibilidad adecuada o esta es baja, se puede repetir la dosis. En el caso de que se realice con lo que es la oxitocina, se va a administrar una dosis apropiada de acuerdo con la respuesta del útero y la edad del embarazo. Y se tiene que llegar a 2 a 4 contracciones en 10 minutos de 40 a 50 segundos de duración e intensidad. Y una vez que se haya logrado esta inducción del parto, se va a iniciar la verdadera inducción del trabajo de parto. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que nos va a traer este procedimiento? Va a depender de la dosis. En caso que se dé un exceso de dosis, lo que nos puede provocar son hiperdinamias, con riesgo de sufrimiento fetal, una rotura del útero y un parto precipitado. Pero en el caso de que esta dosis se encuentre baja, va a haber, debido a la escasa contractibilidad uterina, va a producir un parto prolongado o detenido, cuya gravedad va a aumentar si es que las membranas van a estar rotas. Ahora también puede ocurrir una complicación, que es la inercia del alumbramiento con retención placentaria y o hemorrágica. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento de estas complicaciones? En el caso de los excesos, se va a suspender la infusión del fármaco y se van a observar esta disminución rápidamente, que se van a disminuir aproximadamente en 15 minutos a la mitad y van a desaparecer por completo entre 45 a 60 minutos. Y en el caso de que haya un parto prolongado detenido, lo que se va a hacer es aumentar la dosis hasta lograr una respuesta uterina adecuada. Y en casos de que haya signos de sufrimiento fetal, se va a suspender la infusión de oxitocina y se va a proceder a realizar una cesárea. En lo que es el pronóstico, esto va a depender mucho de la condición médica de la paciente, de las enfermedades maternas que tengan repercusión fetal, de la edad gestacional y de la madurez fetal. Y se ha observado que el número de fracasos de inducción del parto es un tanto mayor cuanto más prematura va a ser la inducción. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del acondicionamiento artificial del feto para su tránsito por las vías naturales. Esta va a ser una modificación de la presentación por medio de maniobras manuales, que se puede realizar por medio de maniobras externas, como la versión cefálica externa, o durante el parto por medio de maniobras externas internas, como las versiones internas. En esta ocasión vamos a hablar de la versión cefálica externa, de la versión interna o versión podálica y de la versión externa en situación transversa. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Ok, la versión cefálica externa. Usualmente estas maniobras no se realizaban ya con frecuencia, pero debido a sus beneficios, otra vez están retomando a realizarlas. Dentro de estos, en los beneficios maternos, vamos a observar una disminución en la tasa de cesáreas, un mayor porcentaje de éxito del parto vaginal, y en pacientes con fetos en situación transversa con el dorso inferior se pudo evitar una cesárea clásica corporal. Dentro de los beneficios fetales va a haber una disminución de la taquipnia transitoria del recién nacido y una disminución del riesgo de hipertensión pulmonar. ¿Cómo es entonces la maniobra? Primero se va a delimitar la situación de ambos polos fetales y su grado de encajamiento. Se va a realizar un movimiento de desplazamiento de la nalga fetal con el objetivo de liberarla a la pelvis y para llevar a cabo esto se va a presionar con la mano por detrás de la sínfisis del pubis y se va a desplazar cranealmente la nalga fetal. Una vez que la nalga esté liberada, se va a proceder a girar el feto. Según el sentido que sea el giro, van a existir dos técnicas. La técnica de forward rollo o enrollamiento hacia adelante, es decir, hacia la parte ventral, y la técnica hacia la parte de atrás, que va a ser el back flick, como se observa en la imagen. Esta versión se podrá repetir en casos de fracaso, siendo recomendable no superar un máximo de 4 intentos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la versión externa en situación transversa, que se va a observar mayormente en lo que son grandes multíparas o en primigestas, y que en el caso de que esta situación transversa se halla en una primigesta en el último tercio del embarazo y que no exista polindromios, esto nos puede reflejar una anormalidad mucho más grave, como una anomalía en el útero o en la ubicación placentaria. Entonces, ¿cómo se va a realizar la técnica? Primero se procede
a poner ambas manos a nivel del hipogastrio, como se observa en la primera imagen, con los dedos dirigidos hacia la excavación pelviana. Y de forma suave y sostenida se va a tratar de elevar al feto para separarlo de su relación con la pelvis. Una vez logrado esto, se intenta rotarlo por el camino más corto, en el sentido necesario para que la cabeza se ofrezca hacia la excavación pelviana, como se observa en la imagen, en la segunda y en la tercera imagen. Se debe tener cuidado en el actuar, de tal manera que se acentúe la flexión de la cabeza y vigilar los latidos fetales. Y en caso de observar alteraciones, suspender esta maniobra. De no lograrse esta colocación cefálica, se puede tratar de ubicarlo en posición podálica, ya que va a ser una presentación más favorable de la situación transversa. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la versión interna o versión podálica. Esta se va a efectuar durante el parto. Como hemos dicho, las versiones internas se van a realizar durante el parto y se va a tener en cuenta que la paciente ya tenga una dilatación completa y se va a introducir una mano en el útero para transformar ya sea una situación transversa o una presentación cefálica en una presentación de nalgas. Esta maniobra va a tener algunas contradicciones, como que hay una desproporción pélvico-fetal, un cuello uterino sin dilatación, un tono uterino elevado, un útero malformado. En el caso de que haya malformaciones fetales mayores, placenta previa, oligoamnios o operaciones previas, ya sea cesáreas o miomectomías. Entonces, inicialmente se debe observar de que haya las condiciones necesarias de lo que son asepsia, el cuello debe estar dilatado, las bolsas deben estar íntegras o recientemente rotas, la contractibilidad uterina previa y la del momento de comenzar de la maniobra debe ser escasa, y la presentación fetal debe ser alta y fácilmente movilizable. Y se recomienda vaciar lo que es el recto y la vejiga. Para realizar la técnica se emplea anestesia general para que nos cause una relajación uterina, y esta maniobra se va a realizar en 3 tiempos. La primera va a ser que se va a introducir la mano en la cavidad amniótica, mientras la otra se va a situar en el fondo uterino, como se observa en la imagen. La segunda va a ser la identificación de los miembros inferiores y la toma de ambos pies. Y la tercera, la tracción de los mismos, lo que va a provocar la versión propiamente dicha. Ahora, si por error se ha extraído un miembro superior, este debe ser dejado en la vagina sin intentar reponerlo. Y vamos a saber que la versión se ha completado cuando la rodilla fetal va a alcanzar la vulva. Eso sería todo por mi parte. En la siguiente diapositiva va a estar mi bibliografía. Muchas gracias. Ok, bien, perfecto. Ahora, doctor, vamos a continuar con la Buen respuesta día. de gran extracción pelviana. Buenos días, doctor. La gran extracción pelviana. Este se va a denominar gran extracción pelviana al conjunto total de las maniobras que se van a terminar efectuando para poder exteriorizar al final el feto en presentación pelviana desde el techo superior. Cuando el parto pelviano ya ha cumplido algunos de sus tiempos, que vamos a ver cómo son el encajamiento y la ejecución parcial del feto, restando así solo completar los que todavía no se han realizado, la intervención solo se va a denominar extracción pelviana. Podemos ver de que tiene diferentes indicaciones y contraindicaciones. De las indicaciones vamos a ver de qué se va a dar cuando hay una presentación de nalgas, no es posible realizar una operación cesárea. También no se puede esperar el parto espontáneo por urgencias, ya sea de orden materno o de orden fetal. Cuando eso también se va a realizar cuando el parto pelviano ya ha cumplido con algunos de sus tiempos. Estando así solo completar alguno de estos. De las contraindicaciones que tenemos va a ser que presente una desproporción pelvico-fetal, que presente malformaciones fetales mayores, también la presencia de un útero malformado, el tono uterino elevado. Así que realmente con estas contraindicaciones en este momento no se puede hacer la gran extracción pelviana. Condiciones. Las condiciones para que se pueda hacer esta gran extracción pelviana van a ser que la primera de ellas es la amplitud. Esta tiene que ser suficiente a nivel del canal de parto. La pelvis también debe ser amplia, viable,
Y lo más importante es que el cuello uterino tiene que estar completamente dilatado. También es importante mencionar de que la bolsa de las aguas también debe estar totalmente íntegra o haberse roto recientemente. Y también que la vejiga debe estar evacuada al momento de realizar esta gran extracción. La extracción pelviana típica, que esto viene a ser su curso normal de extracción pelviana. A esto vamos a dividir en tres partes, lo que vendría a ser la introducción de la mano de la obstetra para la toma del pie, la toma del pie del feto y la extracción pelviana propiamente dicha. La extracción pelviana propiamente dicha vamos a encontrar los tres pasos, que viene a ser la extracción del pie y de las nalgas, la extracción de los hombros y la extracción de la cabeza. Aquí podemos ver en la imagen a la derecha la maniobra de Messier, que esta viene a ser una de las maniobras que cuando no es habitual que los dos últimos tiempos se realicen de forma espontánea, se puede ayudar con esta maniobra, que podría ayudar para que se realice de la manera correcta, que vendría a ser en el último paso la extracción de la cabeza. ¿Qué dificultades podemos encontrar durante el curso de extracción de la pelviana? Van a haber muchos inconvenientes que vamos a encontrar a lo largo del curso de extracción pelviana. Esos pueden provenir del encajamiento o no, de las nalgas, de su carácter de completa o incompleta, o también pueden venir de la deflexión de los brazos o de la cabeza. Estos contratiempos que se pueden encontrar los podemos presentar en diversas circunstancias, tanto así del segmento de las nalgas como de los hombros o de la cabeza. Voy a mencionar ahora lo referente a las dificultades más habituales al extraer las nalgas y ya mi compañera mencionará los siguientes. Lo que vemos a nivel de las nalgas es de que estos pueden ocurrir en los siguientes casos. Cuando hay una nalga incompleta alta, en la que los miembros para ser tomados no se encuentran en la pelvis, también tenemos el otro que viene a ser en la nalga incompleta encajada. En la nalga incompleta alta que vemos en la imagen del izquierdo inferior, vamos a ver de que están ambos miembros deflexionados como férulas. Aquí vamos a ver que el cuerpo del feto va a tener que asir para uno de ellos y servirse ulteriormente para ser uno el elemento tractor. Es por eso que se termina recurriendo a la maniobra de Pinder-Mansell, que es la que vemos en la imagen, que tiene con rótulo lo que viene a ser la figura 13.2. Maniobra de Pinder-Mansell. Este se va a terminar introduciendo la mano correspondiente, se desliza hacia el tronco del feto, pudiendo así hacer dado la altura de la presentación. Se va a dirigir por eso las razones expuestas hacia la búsqueda del pie anterior. Luego también tenemos sobre la nalga incompleta alta. Aquí trazando la nalga incompleta encajada, es imposible realizar la maniobra que hemos mencionado antes, la de Pinder-Mansell. Aquí se va a recurrir en estos casos a lo que vendría a ser las tracciones inguinales. Para actuar de este modo, el obstetra se va a servir de ambos índices. Es por esto que para ello se desliza entre el canal y la nalga anterior hasta alcanzar el pie inguinal correspondiente, tomando así con este el dedo índice en forma de gancho, traccionando así hasta obtener en parte el descenso de las nalgas, los cuales nos podría realizar esta extracción pelviana. Esa sería mi bibliografía. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Siguiente, por favor. Yo voy a continuar sobre las dificultades que se pueden producir durante esta gran extracción pelviana. Y dentro de las dificultades que se producen entre los hombros, se van a producir principalmente por una deflexión de los brazos. Bueno, se van a hacer para solventar estas dificultades. Se tiene dos maniobras principalmente: la maniobra de Payot, que podemos ver en la imagen, y consiste en descender manualmente ambos brazos por separado. Primeramente se va a extraer el brazo posterior, utilizando el brazo o la mano similar al brazo del feto. Se va a deslizar levantando previamente el cuerpo del feto, esto para permitir la maniobra entre el canal y el hombro posterior, y se efectúa una tracción haciendo que el brazo realice un movimiento en forma circular, pasando por la cara, frente, nariz y mentón. Y si es que el deslizamiento se ve dificultado, ya sea por un deslizamiento del hombro hacia la sínfisis, se va a realizar una rotación tomando el feto por su tronco y el brazo que se ha exteriorizado, y se rota describiendo un medio círculo, de tal manera que el brazo anterior se va a convertir en el brazo posterior, y se procede con los procedimientos iguales para el brazo posterior. Durante esta maniobra es importante que si las tracciones se efectúan a nivel del húmero y no a nivel del codo, se va a exponer gravemente a una fractura del hueso. Luego se tiene la maniobra de Deventer-Muller,
Esta consiste en traccionar al feto fuertemente hacia abajo para lograr extender el hombro anterior y luego se va a traccionar hacia arriba para poder encajar el hombro posterior. Y si no se lograra el desprendimiento con estas tracciones, se van a repetir alternativamente estas tracciones pendulares. Luego se tiene la maniobra de Rojas, en la cual, como vemos en la imagen, consiste en rotar el cuerpo del feto en 180 grados, primero en un sentido y luego en otro para poder desprender cada uno de los hombros, y al mismo tiempo en el que se va a rotar, también se tracciona hacia abajo de la pelvis total. Siguiente, por favor. Luego tenemos las dificultades que se producen durante la extracción de la cabeza, y estas pueden producirse tanto por una resistencia de las partes blandas como por una deflexión de la cabeza o una insuficiencia del canal óseo, siendo estas las más habituales. Y estas dificultades o problemas se pueden presentar tanto estando la cabeza ya encajada o cuando la cabeza aún se encuentra por encima del estrecho superior. Cuando se encuentra la cabeza encajada, se van a tener las maniobras de Mauricio, la maniobra de Praga y la utilización del forceps. Cuanto a la primera maniobra, la maniobra de Mauricio, esta va a consistir en utilizar el dedo índice y el dedo medio de una mano para aplicarlo sobre el maxilar y poder flexionar la cabeza. Y mientras el cuerpo fetal va a descansar sobre la palma de la misma mano y el antebrazo, eh, las piernas fetales van a estar sobre el antebrazo. Y se va a ejercer una tracción hacia abajo que se va a aplicar de manera simultánea hasta que la región suboccipital aparezca bajo la sínfisis. Y también se va a aplicar una presión suprapúbica que va a ser suave y va a ser aplicada por un asistente. Luego tenemos a la maniobra de Praga, y que va a ser similar a la maniobra de Mauricio, pero en esta los dedos índices y el dedo mayor de una mano se van a colocar en forma de horquilla sobre los hombros del feto, mientras que la mano restante va a tomar los pies y va a traccionar de ellos de manera brusca hacia abajo y luego hacia arriba. Esto hasta colocar el dorso del feto sobre el vientre de la madre. Luego se tiene la utilización del forceps en la cabeza última encajada, en la cual se levanta previamente el cuerpo del feto y el cual se va a sostener los pies por un ayudante, y por el lado ventral por el lado ventral se van a colocar las cucharas del forceps, y también esto se va a realizar de manera simétrica. Y se van a realizar tracciones primeramente hacia abajo para lograr descender la cabeza y luego una tracción hacia arriba para cumplir con el tiempo de desprendimiento. Siguiente, por favor. Luego están las dificultades que se producen durante la extracción de la cabeza, pero con la cabeza retenida que se encuentra por encima del estrecho superior. En este caso se puede recurrir a la maniobra de Chamberlain Ribs. Esta va a ser también parecida a la maniobra de Mauricio, pero en esta se va a diferenciar de esta, ya que sobre la cabeza retenida por encima del estrecho superior y en actitud aún deflexionada. Entonces la maniobra va a orientar la cabeza en el diámetro transverso y la va a lateralizar, llevando el occipucio contra la línea iluminada, esto para sacar el diámetro biparital del diámetro anteroposterior, y se va a sustituirlo por el diámetro bitemporal. Entonces, como vemos en la imagen, mientras se va a tener una mano que va a mirar el vientre del feto, que se va a deslizar entre los muslos y los brazos del mismo hasta alcanzar la boca, y se van a introducir los dedos índice y el dedo mayor, y la otra mano, la mano restante, se va a situar en forma de horquilla sobre los hombros, y se va a realizar con esa posición una tracción, logrando una flexión de la cabeza. Luego se tiene la maniobra de Wigan Martin Weekend, la que va a ser parecida a la maniobra de Chamberlain Ribs, pero en esta se va a llevar igualmente la mano hacia la boca del feto, pero solo se puede introducir el dedo medio, mientras que los dedos índice y anular van a estar apoyados sobre los pómulos del
del recién nacido y al mismo tiempo también un ayudante va a actuar sobre el nivel del abdomen presionando esto para que la presentación pueda ser encajada y pueda descender también. Y en el caso en que todas las maniobras fracasen y aún el feto se encuentre vivo, se va a proceder al rescate abdominal, el cual va a consistir en recolocar el feto hacia arriba en la vagina y se va a seguir de una cesárea de emergencia. Luego también se va a tener que, si se produce que la cabeza queda retenida sobre el estrecho superior y las maniobras ya mencionadas fallan, se puede producir la muerte del feto y en esos casos se va a proceder a realizar la fetotomía en cabeza última con feto muerto y se va a realizar la fetotomía cefálica que va a ser la solución a este inconveniente. Siguiente, por favor. Por último, el pronóstico. Esta maniobra, como vemos, va a presentar muchos riesgos derivados al carácter artificial que se va a producir el mecanismo de parto y va a presentar riesgo de mortalidad tanto para la madre como para el feto. En cuanto a la madre, los principales problemas son los desgarros de blandas propios de parto, que van desde desgarros del perineo hasta el útero o zonas vecinas como el recto y el esfínter, pero estos desgarros se pueden obviar de manera con medidas profilácticas como la episiotomía. Y en cuanto a las complicaciones para el feto, se va a tener la asfixia cuando se quedan retenidos los hombros o la cabeza o se prolonga la extracción del feto. También se tienen los traumatismos de vísceras abdominales o de huesos largos. Por ejemplo, el traumatismo de fémur durante las extracciones inguinales, la fractura de húmero o de la clavícula cuando se intenta reducir la deflexión de los brazos. También las fracturas de cráneo y sus secuelas como un desgarro de meninges o hemorragias intracraneales. Y por último, la disyunción o luxación de las vértebras cervicales con lisis o paredes de los miembros superiores, entre otras complicaciones. Entonces, como vemos, representa un alto riesgo y solo se va a realizar en los casos que ya mencionó mi compañero, como por ejemplo que ya se haya iniciado el trabajo de parto. Pero siempre en la presentación podálica se va a preferir la técnica necesaria. Siguiente, por favor. Y esta vendría a ser mi bibliografía, gracias. Bien, bien, perfecto. Vamos. Bueno, ahora nosotros vamos a continuar con lo que es forceps, ventosa obstétrica y fetotomía. Siguiente, por favor. Bueno, daremos inicio con lo que es forceps. El forceps obstétrico es una pinza fuerte destinada a tomar el polo cefálico en el canal del parto y luego extraerlo. Esto hace que se cumplan los tiempos del mecanismo de parto de acuerdo con la altura de presentación. Como vemos en las imágenes, este va a constar de 2 cucharas o una parte prensora del instrumento. Estas son cóncavas entre sí para adoptarse a ambos lados de la cabeza fetal. Y a la vez también tiene 2 mangos que están unidos a las cucharas por los pedículos. Estos van a soportar la zona o el sistema articular. Hay bastante variedad de mangos en cada modelo, pero casi todos tienen un gancho o una aleta de orientación colocada en forma perpendicular al plano de las cucharas. Y cada cuchara con su pedículo y mango respectivo componen una rama del forceps. Dentro de la clasificación, vamos a encontrar que estos instrumentos van a usarse con ramas cruzadas divergentes. Dentro de esta gran variedad vamos a encontrar a los curvos sin tractor, tenemos a Simpson, con tractor a Tarnier, y dentro de los rectos, sin tractor a Helland y con tractor a Teufel. Ahí tenemos las imágenes, el de la parte superior es el de Simpsons, luego tenemos el de Helland y el de la parte derecha es el de Weifel. Dentro de las formas de acción del forceps vamos a tener que, primero vamos a hablar de la acción prensora que ésta tiene. Tiene un efecto prensor sobre el polo cefálico y esto es de vital importancia. Acá es importante que consideremos que el forceps se va a aplicar en la madre para tomar la cabeza fetal. Entonces aquí vamos a tener
Dentro de esta acción vamos a tener a la acción directa, que es donde cada cuchara se coloca a ambos lados de la hemipelvis materna, comprendiendo entre las mismas el diámetro antero-posterior del canal pelviano. Luego tenemos en la forma oblicua, esta se efectúa englobando entre ambas el diámetro oblicuo de la madre, ya sea derecho o izquierdo, por lo que las aplicaciones pueden ser a su vez derechas o izquierdas, y la transversa es la que abarca entre 2 cucharas el diámetro transverso. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en las aplicaciones directas, la curvatura pelviana del forceps coincide con la curva del canal del parto, y esto facilita la extracción del polo cefálico. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que son las tomas. Esta es la relación que hay entre el eje de las cucharas y el eje mayor de la cabeza fetal. Las tomas pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas. En las tomas simétricas tenemos que las cucharas abarcan igual zona de cada lado de la cabeza fetal. En cambio, en las tomas asimétricas, cada cuchara reposa en una región distinta. Por ejemplo, puede ser frente y región mastoidea. Acá tenemos 3 ejemplos: la toma ideal biparietal, que es una toma simétrica que incluye entre las 2 cucharas la sutura sagital, que separa ambas bolsas parietales llegando a los picos de las mejillas. Ahí tenemos la imagen inferior, y en la presentación de vértice tenemos la concavidad de la curvatura pelviana del forceps debe mirar hacia el occipucio. Luego tenemos la siguiente toma, que es la toma invertida biparieto-malar. Esta es también simétrica y va a abarcar la misma zona del ovoide fetal que la ideal. Se acerca a los picos de la región malar y a las comisuras labiales, pero se diferencia de la anterior en que esta va a tener una curvatura pelviana del forceps que mira hacia la cara del feto. Esto ocurre en las variedades posteriores y en la occipito sacra. Y luego tenemos la toma frontomastoidea. Esta va a ser una toma asimétrica que se hace por necesidad en las variedades transversas, cuando la aplicación del forceps se va a efectuar de manera oblicua. Es importante que tengamos en cuenta que esto puede ocasionalmente producir lesión del nervio facial, ya que el feto en su salida del agujero estilomastoideo no está protegido por la apófisis mastoides como en el adulto. Entonces, la toma depende mucho de la aplicación del forceps y se determina de acuerdo con la variedad de posición. Como por ejemplo tenemos ahí la presentación de vértice en las variedades también anteriores, en las variedades transversas, en las variedades posteriores y occipitosacras. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos otra acción también del forceps, que es la acción tractora. Por medio de esta se va a lograr hacer progresar el móvil fetal por el canal del parto, sustituyendo o agregando la fuerza impulsora producida por las contracciones y el pujo materno. Para ello, la fuerza tractora debe seguir el eje del canal del parto. Es necesario que nosotros apliquemos esta fuerza en dirección axial, o sea, en el eje de las cucharas. Ahora vamos a ver lo que sigue, que es la acción tractora del forceps. Esta debe efectuarse solamente con la fuerza de los brazos, tratando de conducir este móvil fetal en el canal, imitando el mecanismo de trabajo de parto y no pretendiendo extraerlo por un arrancamiento. Y finalmente la acción rotadora. Esta se hace con la corrección del instrumental de la perturbación del tercer tiempo del mecanismo de parto, o sea, no hay una rotación. Entonces, esta es una de las acciones que se vuelven insustituibles al forceps y lo colocan muy por encima de la ventosa extractora. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos sobre las indicaciones, y estas son llevadas a cabo por el obstetra encargado a efectuar una aplicación del forceps con indicaciones maternas, fetales u ovulares. Son las 3 divisiones. En el caso de las maternas, pueden ser generales o locales u obstétricas. En el caso de generales, son profilácticas, cuando ante un estado patológico grave crónico se estima que no es conveniente permitir el pujo de la paciente, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, la tuberculosis pulmonar o laringia, hernia que amenaza estrangularse. Y en cuanto a las indicaciones maternas, locales u obstétricas, se efectuará la aplicación de forceps cuando se presente una distocia de partes blandas por resistencia perineal o haya escasa retropulsión del coxis, en la inercia uterina irreductible, en la reducción del esfuerzo de pujo con alargamiento del periodo expulsivo por anestesia peridural, en la fatiga obstétrica
o en la falta de colaboración de la parturienta por excitación psicomotriz. De causas, bueno, en el caso de las indicaciones fetales, la causa más común es el sufrimiento fetal agudo y de ovulares, la prosidencia del cordón. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con las condiciones, continuando con las condiciones, para efectuar una aplicación de forceps deberán respetarse algunas condiciones que las tenemos ahí: la dilatación completa, la bolsa de las aguas rota y la presentación ante el plano de Hodge. En la dilatación completa va a ser un requisito indispensable que su falta de cumplimiento puede acarrear desgarros de cuello y segmento con la consiguiente hemorragia. Y en este punto puede aplicarse forceps con cuello dilatable, o sea, cuando resta un ligero reborde elástico, pero es preferible terminar manualmente dicha dilatación antes de intentar la aplicación. En el caso de la bolsa de agua rota, ya que en caso de efectuar la toma con las membranas íntegras y ser estas resistentes, pueden al traccionar desprender la placenta. Y en la presentación ante ese plano de Hodge, o sea, con la cabeza profundamente encajada, eso limita las aplicaciones a aquellos casos que ya han cumplido los 2 primeros tiempos del trabajo de parto, descartando las desproporciones pélvico-cefálicas más importantes, con excepción de las pelvis infundiboliformes. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como siguiente punto tenemos la aplicación del forceps. Y aquí vamos a mencionar en primer lugar 2 puntos: la preparación de la paciente, que va a ser decidida la aplicación del forceps y evaluadas las condiciones para realizarlo. Se evacuará la vejiga mediante una sonda vesical y se procederá a la embrocación de la zona con un antiséptico. Luego de preparar la mesa de instrumental, se revisará cuidadosamente el forceps para comprobar la integridad de sus piezas y su correcto funcionamiento. Se practicará sistemáticamente la episiotomía profiláctica, y en cuanto a la anestesia, deberá tenerse como norma que en los casos en que no hay perturbación de la dinámica ni falta de progresión del móvil fetal, puede aplicarse el forceps con solo anestesia pudenda, practicando las tracciones durante la contracción y con ayuda del pujo de la paciente. En cambio, ante una falta de progresión por perturbación del mecanismo de parto debido a exceso de volumen fetal o inercia uterina irreductible, la aplicación deberá efectuarse bajo anestesia y traccionando en forma continua o con tracciones intermitentes. Ahora, en el siguiente punto tenemos las reglas para la aplicación del forceps. Ahí están las 10. La primera vendría a ser la orientación del forceps en el espacio, que se refiere a que, efectuados los preparativos mencionados y frente a la parturienta en posición obstétrica, se toma el forceps armado y se lo orienta en el espacio en la posición en que quedaría luego de ser aplicado, de acuerdo con el diagnóstico de variedad de posición hecho previamente. Como regla 2, consiste en efectuar, de acuerdo con 2 premisas: en las aplicaciones directas se deberá colocar primero la rama izquierda; en las aplicaciones oblicuas se deberá colocar primero la rama posterior. Y de acuerdo con esto, en las aplicaciones oblicuas izquierdas, primero la rama izquierda, y en las oblicuas derechas, primero la rama derecha. Como regla número 3, en colocación de la primera cuchara, es empuñando el mango de la rama elegida como una lapicera y colocando previamente la mano guía en el seno isquiococcigio, y se presenta la rama verticalmente con la curvatura pélvica hacia adelante. En la regla número 4, la colocación de la segunda cuchara, que va a ser similar a la de la primera, respetando las curvas pélvica y cefálica del instrumento. Y a esos efectos se hace describir a los mangos el movimiento coordinado de arriba a abajo y de afuera hacia adentro.
Si es una aplicación directa, se procederá a articular el forceps, pero si se trata de una aplicación en oblicua, la segunda cuchara introducida como la primera en el semicircunflexio no quedará enfrentada a aquella, por lo que se le debe efectuar, se le debe hacer efectuar un movimiento de traslación o circunducción a expensas de su borde anterior y siguiendo el plano de clivaje entre el canal y la presentación hasta enfrentarla con la cuchara posterior. A ese efecto, el mango correspondiente deberá girar hasta poner paralelos los planos de ambas cucharas. Y este movimiento de traslación de la cuchara y rotación del mango se puede incluir y coordinar con los anteriores también en un solo movimiento complejo de arriba a abajo, de afuera adentro y de traslación denominado el movimiento espiral de Madame Lachapelle. Perdón. La regla número 5, la articulación del forceps, que de acuerdo con el sistema mecánico particular de cada modelo, se procederá a articular las dos ramas del forceps. En la 6, la verificación de la toma y pequeña tracción de prueba. Se introducen en el canal genital los dos dedos índices y medio y se comprueba que la sutura sagital del cráneo fetal esté equidistante a las cucharas. En segundo punto, que las cucharas hayan sobrepasado el meridiano cefálico. Y en un tercer punto, que no se hayan incluidas partes blandas maternas o fetales. En la 7, en el forceps de Zweifel, un simple gancho de movimiento universal se adapta a la articulación de las ramas. Y en el forceps de Tarnier es necesario desenganchar los tallos de su tope de fijación y articularlos en el dado que tiene ese efecto del tractor, fijándolos con el pasador corredizo. En regla número 8 tenemos la acción del forceps, aplicando las acciones prensora, tractora y rotadora. Y la regla número 9, retomar las variedades en las variedades posteriores, luego de la gran rotación que lleva al occipital a ponerse en contacto con el pubis, o sea, en posición directa, el forceps queda invertido en su curvatura pelviana mirando hacia abajo, hacia el sacro. Y como es necesario completar la extracción traccionando en el eje del canal, se procede a desarticular el forceps y a efectuar una nueva aplicación en directa y una toma ideal. Por lo que se va a traccionar hasta que, cercana al desprendimiento, la cabeza abombe el periné, coronando la vulva, el ovoide fetal. Y como última regla, la desarticulación del forceps. Una vez que la cabeza corone, se desarticula el forceps, extrayendo primero la rama derecha que está encima y luego la izquierda. Y terminado el parto mediante el pujo de la paciente o con la ayuda de una suave maniobra de apoyo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes. De la izquierda, la primera, vemos la aplicación del forceps en el espacio, como la regla número 1. En la de la derecha, la siguiente, es un esquema de un sitio de introducción, o sea, el número 1 sería el sitio de introducción de la primera cuchara. La izquierda, la pequeña flecha, indica la dirección de su traslado hasta alcanzar el 1' y su colocación adecuada. Y el 2, el sitio de introducción de la segunda cuchara. En la siguiente, la aplicación del forceps y la introducción de la primera cuchara. La última de la derecha es cuando se introduce la segunda cuchara por encima de la primera. La de abajo, la articulación de las ramas. También la de abajo, la del centro, una vez articulado el tractor, se tira hacia abajo para terminar el descenso de la cabeza. Y como última imagen, la deflexión de la cabeza inicia el desprendimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuando con lo que es el pronóstico y las complicaciones,
Vamos a ver que debemos tener en cuenta, es algo muy importante, que si bien la aplicación del forceps por sí ya tiene una morbimortalidad feto-materna, la que es propia debido a lo que es la impericia y la brusquedad, no todas las secuelas neurológicas postparto, aunque se tenga como antecedente lo que es esta maniobra laboriosa, se deben al uso de este instrumento. Entonces, cuando el forceps ha sido utilizado con propiedad, se ha respetado las reglas que ya hemos visto y también ha respetado las condiciones. Inclusive las maniobras se tratan de hacer suaves, lo cual no suele dejar marca en el recién nacido. Bajo todas estas condiciones, la aparición de una secuela neurológica se debe atribuir a otras causas, es decir, que tenemos que pensar en qué causas están originando esto. Entonces, una de las principales causas de la aplicación de forceps puede ser, además de la aplicación de forceps, es la anoxia y la acidosis que pueden ser propias del sufrimiento fetal agudo. Entonces, cuando las lesiones producidas por el forceps mal utilizado pueden llegar a ser múltiples. Incluso algunas de ellas pueden llegar a ser graves. Cuando se aplica sin respetar lo que son las condiciones o sin conocimiento, incluso sin respetar las reglas. Dentro de estas vamos a tener lo que son las maternas, las lesiones, por ejemplo, en desgarros en las partes blandas, tanto en el útero, que generalmente se presenta a nivel segmentario y del cuello, en la vagina, el periné, el ano, el tabique rectovaginal, la uretra y la vejiga. En cuanto a lesiones fetales, podemos ver que se pueden presentar lesiones traumáticas de piel y cuero cabelludo, también los cefalohematomas, la parálisis facial, las fracturas que se pueden generar a nivel del cráneo, hemorragias intracraneanas por rotura de la tienda del cerebelo o algún hematoma esternocleidomastoideo. En cuanto a la ventosa obstétrica, bueno, podemos ver que este va a ser un método conocido ya desde el siglo XIX, el cual su principio se va a basar en la extracción del ovoide cefálico mediante lo que es una ventosa adherida al cuero cabelludo, que se va a dar por presión negativa. También se conoce como vacuo extractor o neumoforceps. Este es capaz de producir un tumor serosanguinolento de forma artificial. Entonces, de la misma forma que el forceps, la ventosa obstétrica bien indicada y aplicada con buena técnica puede resultar un instrumento útil para resolver en muchos casos lo que son las histocias del parto. Este aparato va a constar de 3 partes, que como vemos es la ventosa o copa de succión, que es la que se va a ubicar a nivel de la cabecita del bebé, como vemos en la imagen. También tiene el sistema de tracción y el sistema de vacío. Generalmente la copa o la cazoleta puede ser metálica o también de material sintético. Se ha visto que en el caso de las metálicas van a ser rígidas y con menor frecuencia causan lo que es el fracaso de desprendimiento de la superficie aplicada. Sin embargo, en cuanto al material sintético plástico, va a ser semirrígida, más suave para el cuero cabelludo, pero cuenta con un mayor fracaso de este desprendimiento. Su forma va a ser semiesférica, de fondo plano y poca altura, y su diámetro llega a ser de 40, 50 o 60 milímetros. Se va a aplicar de preferencia en lo que es el vértice cefálico y se establece el vacío lentamente con este dispositivo. Bueno, lo que va a hacer este es también respetar las condiciones y las mismas indicaciones similares a lo que ya vimos en el forceps. Y la intervención, algo característico de esto es que la intervención también puede realizarse sin anestesia y no es aconsejable que se utilice anestesia general para que no pueda influir sobre las contracciones y los esfuerzos de pujo. Como sabemos también, si la ventosa tiene la cualidad o tiene la capacidad de posibilitar lo que es la terminación artificial del parto, prescindiendo a lo que es la altura de la presentación. Sin embargo, su lentitud la torna inadecuada para poder reemplazar al forceps en los casos que se impone la terminación rápida. En cuanto a las complicaciones, podemos ver que se ha realizado en un metaanálisis sobre 2 ensayos clínicos controlados en donde se estudiaron algunos resultados materno-perinatales, dando a conocer lo que es una comparación entre lo que es la ventosa obstétrica versus lo que es el forceps. Entonces se va a mostrar que el porcentaje de fracasos para terminar el parto distóxico por vía vaginal es mayor con la ventosa que con el forceps. En cuanto a las ventajas, podemos ver que la ventosa tiene ventajas sobre el forceps, como la producción de menor riesgo de lo que es
menor riesgo de las lesiones cérvico-vaginales y perineales. También tiene la ventaja de tener menor necesidad de la anestesia, menor proporción de casos con dolor perineal a las 24 horas del parto. Pero también otra de las desventajas de la ventosa que se vio es que produce lo que es el tumor serosanguíneo y también aumenta el riesgo del recién nacido de presentar un cefalohematoma y de alguna hemorragia de la retina. También se ha visto que las madres muestran mayor preocupación, en especial cuando se utiliza la ventosa obstétrica. Y como consecuencia de una mala técnica, lo que puede producirse con la ventosa obstétrica son las excoriaciones a nivel del cuero cabelludo, las necrosis, incluso hasta el desprendimiento. Y la mala práctica también puede producir lo que son la aspiración de las partes blandas del canal, ya sea el cuello uterino o la vagina. Y ahora vamos a hablar de lo que son las fetotomías. Este se va a denominar al modo de operaciones que tienen por objeto reducir lo que es el volumen de un feto muerto en el útero, destruyendo su integridad y facilitando con ello su extracción. Se ha visto que estas fetotomías son bastante riesgosas, por lo que casi no se realizan. En algunas intervenciones, por ejemplo, tenemos lo que es la fetotomía cefálica, es la cual se va a realizar sobre la cabeza del feto y según las necesidades de mayor o menor reducción. Dentro de estas vamos a tener lo que es la craniotomía, que si dicha necesidad va a ser mínima, la operación va a tener como objetivo lo que es la perforación del cráneo a fin de evacuar la masa cerebral y disminuir la resistencia y el volumen de la misma. El instrumento más usado va a ser el perforador de Blot y terminado este procedimiento el parto puede abandonar por sus propias fuerzas. En cuanto a la cranioclasia, se utiliza cuando es necesaria lo que es una reducción mayor y va a ser una operación consecutiva a la craniotomía, la cual reduce parcialmente el cráneo y permite de esta manera la expansión de la cabeza, orientándola para poder salvar lo que son los diámetros menores de la pelvis. Luego tenemos la vasiotripsia, que también es previa a la craniotomía, cuando tiene como objetivo lo que es la reducción, porque en este procedimiento se va a destruir totalmente la arquitectura del cráneo, tanto la bóveda como su base. En cuanto a la fetotomía raquídea, podemos ver que es aquella que se realiza a nivel del cuello, del tronco, seccionando íntegramente lo que es la columna vertebral y también las partes blandas que lo rodean. Dentro de estas podemos tener lo que es la cervical o también la troncular. Otras fetotomías, también tenemos lo que es la cleidotomía o sección de la clavícula, la braquiotomía o sección del brazo, la espondiloctomía o sección de la columna vertebral. Y en cuanto a las condiciones para una fetotomía, esta cuenta con 4, ya que las pelvis deben medir alrededor de más de 5 centímetros a nivel del conjugado verdadero, ya que es importante establecer esta medida, ya que pelvis inferiores a esta medida pueden llegar a ser infranqueables y tales condiciones podrían llegarnos a pensar que es mejor realizar una cesárea. Otra de las condiciones es el cuello, que el cuello debe estar completamente dilatado al comenzar la intervención. La siguiente condición es que las bolsas de las aguas deben haberse roto. Y por último, la presentación ha de estar absolutamente fijada. En cuanto a las indicaciones, tenemos que la retención de los hombros, tenemos dos indicaciones que solamente se debe restringir a estas. En cuanto al primero, tenemos la retención de hombros por distosia irreducible con el feto muerto, que se presenta ante el fracaso de las maniobras obstétricas habituales de extracción, o también cuando hay fracaso de lo que es la cleidotomía con la cabeza fetal ya expulsada. La única solución en estos casos va a ser lo que es la decapitación con el objeto de reducir el diámetro biacromial, extrayendo al feto, traccionando sus brazos. Y la otra indicación va a ser la retención de la cabeza última en el parto pelviano, que ante el fracaso de las maniobras obstétricas habituales de extracción y con el feto muerto, antes se practicaba una craniotomía seguida o no de una cranioclasia o vasiotripsia. Esta maniobra es bastante peligrosa por el riesgo de provocar con los instrumentos algún traumatismo accidental de las partes blandas de la madre, por lo que un feto muerto, la solución es la separación del cuerpo ya expulsado por decapitación, seguida de una cesárea para la extracción de la cabeza fetal. Si la retención de la cabeza es causada por lo que es una hidrocefalia, si el feto está muerto, podría estar indicado el procedimiento de Van Hogeltarinen,
que consiste en realizar una incisión transversal en un espacio intervertebral del dorso del feto, y ya abierto el canal raquídeo se puede introducir una sonda de Nelaton hasta la cavidad craneana para que podamos drenar el líquido cefalorraquídeo y se reduzca de esta manera el volumen cefálico, permitiendo así su extrusión. Bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Esta es la bibliografía. Bien, excelente. Ahora sí, doctor, ya acabamos todos los temas. Ya acabamos, ¿verdad? Bueno, las exposiciones muy bien, se nota que han revisado, y es bueno eso, ¿no? Están en la etapa de tener el máximo conocimiento en todas las áreas, ¿no? Es bonito porque luego cuando sean médicos ya generales dentro de poco, puedan ustedes desarrollar adecuadamente. Es importante sus exposiciones y de ese modo también todos estamos aprendiendo. Lo importante de todo ello, yo quisiera remarcar en cuanto a la analgesia y anestesia. Ustedes han leído bien, ustedes díganme cuál es la diferencia. ¿Quién me puede decir? La diferencia entre analgesia y anestesia. Es la primera parte que tocamos, ¿verdad? Mire, la analgesia, ustedes saben bien que es la pérdida, ¿no? O la modulación de la percepción del dolor, ¿no? Ya puede ser local, sistémica, regional, y los fármacos que ustedes lo manejan muy bien, pero tienen que diferenciarlo de la anestesia, que es la pérdida ya total de la percepción, tanto sensorial e inclusive la conciencia, ¿no? Y esto es obtenido también con medicamentos, perfecto, y puede ser regional, general. Y en las cesáreas, ¿qué utilizamos? ¿Qué tipo, según lo que ustedes han leído, quién me puede decir qué tipo de anestesia utilizamos frecuentemente en las cesáreas? Claro que, como ustedes verán, cuando vamos a operar, los cirujanos, tanto cirujano general, etcétera, traumatólogo, toda la parte quirúrgica, ingresamos a la sala, todo bien equipados, de repente han hecho en las clases para ingreso a sala, ya todo está, la paciente anestesiada, nosotros solamente solicitamos al anestesiólogo para que pueda ver y ya nos diga que ya está todo ok en cuanto a la anestesia, entonces nosotros empezamos a hacer el corte y a trabajar la parte quirúrgica. Pero siempre es bueno saber todo ello porque en un momento dado tenemos que saber, porque muchas veces no se olviden que las pacientes están en, por ejemplo, estamos haciendo una cesárea y ¿qué es lo que pasa? Que le puso el anestesiólogo de acuerdo a las características, a lo que he leído, a lo que he estudiado, ¿no? Y el protocolo siempre que se sigue, su anestesia, pero muchas veces la paciente no reacciona igual, sigue sintiendo molestias, sigue sintiendo, inclusive ya dice dolor, porque sabemos ya con la anestesia hemos tratado, tratar de cohibir toda esa percepción sensorial, inclusive están con pérdida de conciencia, pero siente todo, se mueve, a veces inclusive puede moverse. ¿Por qué? A eso va. ¿Qué anestesia utilizamos frecuentemente? La regio, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que más, eso que muchas veces hablamos con la paciente y al final se acaba la operación cesárea y le pasamos a la madre, y la madre tranquila está como le ve, ¿no? Y puede tener el primer contacto también, ¿no? Entonces hay esa situación, el tipo de anestesia que se utiliza frecuentemente, eso ustedes tienen que saber para poder, si algún día optan por esta área, ¿no? Entonces, es la manera que nosotros podamos manejar adecuadamente y saber qué pasa, por ejemplo, si esa paciente continúa sintiendo molestias y dice, no, siento molestias y ya le pusieron el anestesiólogo, ya no hemos puesto la anestesia completa, doctor, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces te puede decir, bueno, hay que dormirla, ¿no? Hay que poner una anestesia con alotano, algo, se la seda y con eso se continúa, ¿no? Que son coadyuvantes que ayudan a salir tranquilamente de ese proceso, porque en ese momento a veces nos quedamos cortos, ¿no? Con todo lo que se ha estudiado inclusive. Entonces, hay situaciones, hay momentos que nosotros tenemos que actuar, ¿no? Es importante saber esas definiciones, analgesia, anestesia, qué tipo están utilizando, para qué estamos utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otros tipos de anestesias, por ejemplo, o analgesia en este caso, que es ya, digamos, muy sucinto a una intervención quirúrgica pequeña, por ejemplo. Han hablado de otras situaciones, por ejemplo, en los legrados, etcétera, etcétera, que se utiliza otro tipo, ¿no?
de anestésicos o analgésicos para poder cohibir el dolor. Pero eso va referido a qué? A que ustedes, frecuentemente la paciente va a tener diferentes comportamientos frente al dolor. También ustedes tienen que saber, hay un umbral del dolor, ¿no? Cada paciente tiene un umbral del dolor diferente. Claro que la media va por ahí, por eso están la literatura y los escritos, que cuánto debemos poner y cuánto, pero muchas pacientes escapan de eso, ¿ya? Eso tienen que tener muy presente, el umbral del dolor, para poder nosotros intervenir. Perfecto. Entonces, eso más o menos en esa parte es importante. Ustedes sí han hecho buena revisión y es bueno que ustedes ahora internalicen y entre ustedes traten de pasarse todas estas diapositivas para que aprendan más. La idea es que todos aprendamos, ¿ya? En esto de la medicina hay que ser amplísimo en nuestro conocimiento y dar al compañero, etcétera, etcétera, para que pueda también tener estos conceptos claros como profesionales y como médicos que vamos a hacer. Perfecto. Y también es bueno en esta parte del degrado recomendarles que han hablado también sobre prácticamente sobre esas intervenciones del legrado, ¿no? Del cerclaje que hablaron bien. El cerclaje, por ejemplo, sí se utiliza, ¿no? La técnica de McDonald, sí lo han descrito muy bien. Eso sí se hace en amenaza de parto pretérmino y frecuentemente hay pacientes que han sido, pues, intervenidas por el NIC 2-3, que dentro de la patología estas solemos hacer una resección de esa parte, ¿no? Por varias vías, no tanto quirúrgicas, puede ser o criocauterio, o electrocauterio, etcétera, etcétera. Se hace una conización, es frecuente. Entonces, las pacientes a veces están en etapa reproductiva y se embarazan y van a tener amenazas de parto. Entonces, en esos casos suele utilizarse esta técnica para detener y este embarazo llegue a término, porque muchas veces no van a llegar. Pero hay que hacerse con mucho cuidado y también haciendo el seguimiento adecuado a los pacientes. Es importante esa técnica, ¿no? Y ahí justamente han ustedes determinado el tipo también de anestesia que se utiliza en estos casos, ¿no? Pero también han hablado del legrado, que se utiliza una anestesia muy local, digamos, ¿no? Que se puede trabajar también. Es cierto, últimamente es la más tendencia, ¿no? Para que se pueda realizar más rápido la intervención. Eso también ustedes lo han manejado bastante bien y tienen el conocimiento. Pero ahí hablar un poquito del llanto, le decían, o el lagrimeo, a veces le decían también el raspaje, varias terminologías le dieron para hacer la última intervención cuando se está haciendo el legrado uterino, por ejemplo, ¿no? Al usar las curetas, etcétera. Como ustedes lo han escrito, está muy bien, ¿no? Desde ¿cómo se llama? El instrumento que se utiliza la jerga, las bujías de Hegar, por ejemplo, sí lo están manejando bien, de acuerdo al número se va dilatando, es para la dilatación. Pero ya cuando ustedes están haciendo con las curetas, como tienen bordes finos, quirúrgicos y que hacen un poco abrasión, entonces es bueno, pues, ahí remarcó, ¿no? La colega remarcó muy bien que ya no se hace, ¿no? Ya no se espera, porque antiguamente sí se esperaba, inclusive hasta que solían decirnos anteriormente, hasta que haya un poquito de espuma, digamos, un poco de espuma, ¿no? Al estar raspando, digamos, esa parte. Entonces es importante eso también un poquito evitar. Y sí, más bien de repente al final con una gasa tratar de limpiar bien para que no queden restos, porque también si quedan restos, esa paciente va a tener una infección, una endometritis que puede llevar a serias complicaciones. Esto es importante que ustedes tengan ese cuidado en esa parte. ¿Perfecto? Y sobre las extracciones, es poco frecuente, los hospitales tienen todo ese aparato de force, etcétera, pero casi poco se utiliza porque, como hemos visto en la primera parte, ¿no? Digamos, de la gran extracción, que todavía no utilizamos esos aparatos, solamente la maniobra de Mauricio, que ustedes lo han descrito muy bien, que lo pueden ejecutar para realizar un parto pelviano, o también inclusive va ¿cómo le digo? Al acomodo del feto, ¿no? Externo, interno, y las versiones que dicen. Es poco a poco, estas situaciones no se están realizando mucho, porque ya depende también, ¿no? Del momento, las circunstancias, y la evaluación, ¿no? del bebé, la evolución de la madre, etcétera, para poder ejecutar. A medida que van yendo hacia un force, ¿no? Etcétera, hasta un vacoextractor, que es ya lo último, tenemos una serie ¿qué le digo?, de unas situaciones que nosotros podemos
ver. Ahí está el diagnóstico precoz, la intervención oportuna para nosotros poder extraer antes de y no llegar ahí. Pero eso sí, muchas veces, como decían ustedes, se hace cesáreas, pero la OMS, ¿qué dice? Se está haciendo a través de ginecobstetricia, los servicios de ginecobstetricia, muchas cesáreas. Ellos recomiendan, creo, hasta el 15% nomás, ¿no? Para que puedan efectuar. Pero se hacen 30, 35, hospitales hasta 40%. Y muchos de ellos dicen, bueno, ¿por qué será? Creen que de repente, por lo que abiertamente se está pretendiendo hacer la cesárea para tener X situaciones y no lo normalmente que debe trabajarse, pero ojo, ahí está el trabajo para todos nosotros, ¿no? Incluidos ustedes, con en la investigación, ver qué más podemos hacer, porque para mi modo de ver, el tiempo que he tenido trabajando, siempre a veces es imperecedero, es primero mejor preservar la vida, tanto de la madre como del bebé, porque se complica, como ustedes han visto, porque es triste, como lo estaba mencionando anteriormente, a veces en una pequeña extracción, de repente un embarazo podálico que podemos extraer, porque eso se ha visto, ¿no? Al inicio, que es una de las primeras extracciones que se pueda manejar y que alguna vez de repente vamos a enfrentarnos, se traba la cabeza, y una vez que se trabe, o cualquier, de repente en hombro, queda, y es bien difícil extraerlo. Entonces, si tenemos también dentro de la literatura, por eso lean bien, especifiquen bien, nos dicen que podemos optar por una cesárea, entonces yo creo que de repente es mejor ya optar antes de que complicarse posteriormente, ¿no? Entonces, esa evaluación tiene que ser prolija, exacta y oportuna, no se olvide, ¿ya? Para no complicarnos, porque el riesgo es mucho más mientras más se complica, y al final, como han visto, que inclusive ya las extracciones con forceps y se traba. Quizás en un momento que ya esté en parto, como ustedes han dicho bien, ¿no? Se aparece esa situación, podemos optar, ¿ya? Podemos en ese momento. Pero si anteriormente se hace ya una decisión, excelentemente ya se puede decidir antes de. ¿Perfecto? Antes, me olvidaba algo sobre ¿no? El legrado, esa parte que ustedes han tocado, que siempre hay que tener cuidado, porque esto es muy sujeto a problemas legales, ¿no? Eso se hace de acuerdo también a las leyes, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias que se dan, hay que tener mucho cuidado en esto para poder ejecutar. En las descripciones de sus manejos, ustedes sí lo han manejado muy bien y lo han descrito bien en sus exposiciones. Por lo tanto, los felicito en este seminario. Espero que algún día, si es que tienen la oportunidad, se practique todo ello, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta para ya dejar ya por concluido este presente seminario, ¿no? Que ha sido correspondiente al segundo seminario, ¿no? La fase 3, fase 3, ¿perfecto? Sí, doctor. Perfecto. No se olviden, antes para recordarles que envíen su exposición, ya todo el seminario. Perfecto, mi correo, ya ustedes tienen con su nombre para poder ver, ¿no? El trabajo de cada uno de ustedes. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, ¿cada uno le envía su parte de su trabajo o lo envía todo en uno? Ok. Usted de repente en bloque. Ya, Perfecto. doctor. Listo. Entonces, en eso quedamos, ¿ya? Sí, doctor. Entonces, para el día de mañana a las 7 de la mañana, doctor. 7 de la mañana, no hay problema. Se va a hacer el desarrollo de casos clínicos con algunas preguntas que hemos tenido. ¿Tenemos casos clínicos que ustedes han desarrollado? Sí, o sea, como ya hemos terminado todos los temas, Sí. de repente podemos desarrollar para el examen casos clínicos. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces mañana estamos en eso, ¿ya? A Sí, las 7. doctor. Listo. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Gracias.